Bueno, yo voy a empezar un poco más que con los last, con los first, es decir, con un poco la idea general del Deep Learning y básicamente también luego pues presentar los trabajos en imágenes, en tratamiento de imágenes, en visión por ordenador que hacemos en el grupo de investigación. Por lo tanto voy a enseñar muchas fotos y muchos vídeos, ¿no? Entonces, a estas horas ya esto es agradable. Bueno, pues estamos rodeados de imágenes, ¿no? Hoy en día. Esto es una foto... esto es una foto del 2005, es un ejemplo bastante clásico, ¿no? Para ver la diferencia de acumulación de gente en un lugar público y la diferencia entre la misma foto en 2013, ¿no? Entonces hoy en día tenemos gran cantidad de datos en imágenes, en vídeos, que debemos saber tratar y utilizar, ¿no? Entonces la visión por computer vision, visión por ordenador, lo que trata básicamente es de cómo manejar estos datos, sobre todo intentando también simular un poco lo que hacen nuestros ojos, la visión humana. Mates en rojo porque, bueno, pues soy matemático, ¿no? Vale, a ver, básicamente introducir un poco el Deep Learning, lo bueno, lo malo y lo feo, si es que hay algo malo y feo o bueno. Muy rápidamente, o sea, hasta ahora, como se trabajaba es cuando tú tienes un problema y quieres resolverlo en imágenes, tú defines un modelo de lo que tú quieres obtener, introduces el modelo en tu ordenador, introduces los datos y ese ordenador o el algoritmo te saca un output, ¿no? El problema es cuando, bueno, hoy en día hay muchas cantidades de datos, entonces el problema surge en cómo podemos definir matemáticamente cada concepto. Entonces, ¿cómo definimos desayuno? O ¿cómo definimos gato? Entonces no soy informático, pero hacer esto con if y else sería pues una barbaridad, ¿no? Entonces no lo podemos manejar de esta manera. Este tipo de funcionamiento en principio para este tipo de datos no es eficiente. Y con el surgimiento, sobre todo, no que habrá ya más datos o menos, sino más importante aún, que hay mucha cantidad de datos etiquetados, que eso es lo importante. Entonces, hay mucha gente, cuando hacemos una foto, queda marcado, queda registrado el lugar donde la hacemos, hay infinidad de fotos etiquetadas, y entonces, al tener estos datos etiquetados, lo que hace el Machine Learning, también como ha explicado Margaret, no es, en lugar de introducir el dato y el modelo, tú le introduces el dato y el output. Entonces le introducirías una imagen y lo que espera de la imagen en el caso de detección de objetos, por ejemplo, sería pues que es un gato. Entonces le introducirías imágenes etiquetadas donde el output es la definición de cada uno de los objetos. Y lo que hace Machine Learning es aprender el modelo. Y te saca como output el modelo que luego tú puedes utilizar pues para introducir nuevos datos que no tienes etiquetados y que te dé pues, el resultado adecuado. Esto evidentemente ha sido posible ahora no solo por la cantidad de datos etiquetados, sino por la potencia en software y en hardware que hay hoy en día. Y Machine Learning pues trata de eso, ¿no? de aprender el modelo. Bueno, pongo los dos tipos, pero básicamente lo que explicaremos tanto Yolanda como yo es supervised, pero hay más y hoy en día, y de hecho ya las fronteras entre uno y otro están muy borrosas. Un supervised learning es cuando tienes una serie de datos con características y lo que quieres es aprender un poco la distribución de estos datos. Dividirlos en clases, etc., ¿no? Y el supervised es más el ejemplo que os ponía al principio, que es que pues tú les das unos datos ya etiquetados, el algoritmo aprende el modelo y entonces luego lo utilizas para resolver el problema con otros datos. Ejemplos típicos de Deep Learning: clasificación, es de los primeros, de los más clásicos; detección, no solo clasificación de objetos, sino también detección; segmentación y clasificación de partes de una escena. ¿Cómo funciona el supervised matemáticamente? Tengo que poner esto, ¿no? Entonces es como tú tienes un conjunto de datos etiquetados, x1, x2, xn serían las imágenes, y sub1, y sub2 y sub n serían los labels, etiquetas, las etiquetas. Entonces tu objetivo es encontrar la función f que mapea cada imagen a su correspondiente etiqueta.
Evidentemente, en Deep Learning tenemos una cantidad de datos enorme, es muy elevada, y lo que en principio el Machine Learning lo que suponía es, voy a fijar un poco el tipo de función que quiero encontrar mediante una serie de parámetros, y voy a resolver el problema buscando los mejores parámetros que me definan esa función. Entonces busca la función f, creas un error que llaman los function. Es decir, los nombres son completamente diferentes a los que utilizamos en matemáticas, y cuando uno empieza a ver esto se da cuenta que al final no es tan diferente, ¿no? Y el objetivo al final es minimizar una función de coste. Entonces, esto es lo que llamamos caja negra. Es la caja en la que uno aprende, o el algoritmo aprende el modelo y te saca tu solución. Resumiendo, la programación tradicional, los modelos tradicionales, tú defines tu modelo F. En cambio, en el Machine Learning la F ya es más pequeña, tú ya no restringes tanto cómo debe ser tu F, y tienes lo que llaman hiperparámetros, ¿no? Que es lo que el algoritmo también aprende para luego sacar el modelo. Pero en Machine Learning todavía pues, tú puedes indicarle qué tipo de función buscas. Al final este problema es un problema de optimización, entonces evidentemente aquí hay muchísima cantidad de matemáticas y evidentemente muchos problemas. No coordin best cap en su micro, aquí hay unos cuantos, no los voy a explicar, que son los típicos problemas de optimización. En la segunda charla han comentado algunos de ellos. Como el problema, como la función es convexa, esto está muy bien, ¿no? Cuando todo es convexo, todo funciona muy bien, pero no siempre todo es convexo. Hay muchísimos problemas que tratar. Entonces, claro, mi objetivo es vender un poco la otra parte, no hay que tener siempre fe ciega en la caja negra, sino que también las matemáticas son necesarias para entender bien lo que hay detrás. Una pequeña chorrada o licencia, ¿no? Entonces voy a cambiar el orden de la importancia que al menos nosotros damos a cada campo. ¿Cómo? Fatal, ¿no? 20 minutos. Bueno, paso rápidamente y a ver si no podemos estar después. El caso particular de las imágenes es además más difícil incluso porque la dimensionalidad de las imágenes es mucho mayor, entonces complica el problema y debemos buscar todas estas funciones. Esta caja negra debe trabajar en un dominio de muy alta dimensión. Y por tanto las imágenes no solo nos dan muchísima cantidad de datos que tratar, sino que además hay muchísima variedad dentro de las imágenes. Puede haber muchísimas transformaciones que transformen un mismo objeto en una representación muy diferente. Por tanto, el problema de la representación en las imágenes es muy evidente. Estos son dos caras, pero son muy diferentes. Hay problemas de oclusiones de objetos. Hay problemas en iluminación, cambios de iluminación. La imagen es la misma, pero la iluminación cambia. Y puntos de vista del mismo objeto. Entonces el problema aquí básico es el de representación, porque un mismo objeto puede venir representado de muchas formas diferentes. El Machine Learning tradicional es más complicado poder aprender este tipo de representación, entonces lo que introduce el Deep Learning precisamente es esto. No solo te aprende a realizar la tarea que tú pretendes, etiquetar, cualquier cosa, sino que además aprende por sí mismo la representación del objeto. Esto lo había explicado Margaret antes en la charla anterior. Entonces tenemos una cascada de capas, hay capas ocultas, y entonces la base está en que cada capa que utilizas, el nivel de abstracción es mayor. Entonces tú empezarías con píxeles, esto sería la entrada visible, y en la primera capa oculta, pues utilizando, por ejemplo, convolutional networks, pues obtendrías bordes. A partir de los bordes, en la segunda capa oculta, entonces tú ya detectarías, digamos, los contornos de los objetos. En una posible tercera capa oculta, ya a partir de los contornos, detectarías partes de objetos. Y en la última, a partir de partes de objetos, pues tú detectarías ya objetos.
Entonces aquí la diferencia, otra vez volvemos al principio, entre la programación tradicional, el machine learning y el deep learning, es que ahora los hiperparámetros son mucho más importantes, son mayores, entonces das mayor grado de libertad, porque el algoritmo aprende la representación del objeto, y tus restricciones, tus constraints sobre el modelo son inferiores al caso de machine learning. Hoy todo el mundo relaciona hoy en día Deep Learning con Convolutional Neural Networks, pero bueno, se pueden utilizar otro tipo de redes. Esto lo explica la Yolanda, entonces no lo salto, porque no se debe ver nada, ¿no? Bueno, esta imagen es un templo, entonces si haces un zoom y lo miras en el ordenador, se ve que hay cantidad de ruido y de artefactos alrededor de la imagen, y esto hace que la imagen original la detecte en un caso de labeling con un templo correctamente, pero con el ruido lo detecta como un avestruz. Entonces, no se parecen en nada, pero entonces otra vez lo mismo, no hay que utilizar la caja negra sin pensar en lo que hay detrás, hay que tener claro también el modelo de generación, estudiar cómo se han generado estas imágenes. Más problemas que plantea el Deep Learning son los problemas en optimización, la búsqueda, o sea, la optimización en los hiperparámetros, que es exponencial, la democratización, es decir, es bueno porque todo el mundo, casi todo el mundo puede acceder a técnicas de learning, pero en la industria, por ejemplo, que es el caso, cada vez coger una base de datos y aplicar un modelo de learning ya no te hace distinto, porque hoy en día esto ya lo puede hacer todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero bastante gente. Esto lleva a la significancia estadística, la importancia estadística de los modelos que se hacen, la cantidad a veces parece más importante que la calidad, y que no podemos respirar, haces una cosa hoy y al cabo de una hora sale otra cosa incluso mejor. Entonces, esta es una frase de Yann LeCun, bueno, lo regalo. Voy a presentar ya un poco rápidamente los trabajos que hemos hecho nosotros como grupo de investigación, o sea, el camino hasta ahora, ¿no? Lo que hemos hecho hasta ahora es básicamente la primera parte, ¿no? Es definir un modelo o intentar buscar un modelo que resuelva nuestros problemas, y básicamente hemos trabajado con empresas, en este caso es la Agencia Espacial Francesa, con ellas hemos resuelto diferentes problemas, por ejemplo, el contraste de una imagen en la que no se ve prácticamente nada, pues automáticamente mejorar el contraste de la imagen. Los satélites producen este tipo de datos, producen una imagen en escala de grises en alta resolución, pero los colores o la información espectral te la da de color te la da en baja resolución, entonces es un problema de fusión. No sé si... No, bueno, pues sí. También hemos trabajado en reconstrucción 3D a partir de imágenes satélite, reconstrucción 3D de la escena, y lo mismo para el caso de zonas urbanas. Trabajos realizados para la empresa de IXO, es una empresa de fotografía francesa también. El problema de mosaiking clásico, realmente lo que te da el resultado de una imagen fotográfica te da un dato en cada píxel, un color de cada 3, entonces lleva incorporado un algoritmo que lo que te hace es interpolar los valores que faltan. Este también es un ejemplo, es el algoritmo que la empresa utilizaba en sus teléfonos móviles antes y el algoritmo que se implementó con los modelos trabajados por el grupo. ¡Qué presión! Es que está todo de 5, 4, 3. Denoising. Un problema típico, cómo eliminar el ruido automáticamente de una imagen. He puesto un ejemplo bastante heavy, creo que la desviación típica del ruido que es 40. Entonces, partiendo de esta imagen, obtener una aproximación de la imagen real. Ese también es un ejemplo real de cámara fotográfica de denoising. El problema de fusión de imágenes con distinta exposición.
Entonces, en ninguna de las imágenes consigues ver correctamente la escena. Mediante algoritmos de fusión, pues conseguimos coger la información buena de cada parte y conseguir un resultado correcto. Y finalmente, pues un trabajo para la empresa, esta es americana, Cognitec. Este es un vídeo inicial. Y este pues, es el vídeo tras el postprocesamiento. ¿Sí? Bueno, finalmente ya un poco en lo que estamos trabajando ahora y lo que pretendemos trabajar en el futuro. Entonces mezclar un poco la experiencia de la modelización, de tratar las imágenes desde su formación, la cadena de formación de la imagen, conocerla y mejorarla. Intentar pues ahora utilizar estas técnicas de Deep Learning, porque es que si no te quedas un poco fuera del campo. Este es un trabajo también que hizo un miembro de nuestro grupo de detección de caras. Este ejemplo me gusta porque es capaz de detectar, no lo borró, porque bueno, hay una cara en el cuadro, entonces también es capaz de detectarla correctamente. Y este es un trabajo en colaboración con el grupo de robótica de Yolanda, ella os la explicará. Ellos utilizaron un algoritmo de learning para detectar algas. Entonces inicialmente aplicaban el algoritmo en la imagen de arriba a la izquierda, dio buenos resultados, pero se observó que si mejorábamos el contraste de la imagen y luego aplicábamos el modelo elaborado por ellos, los resultados pues mejoraban. Ellos van a explicar el tipo de red que utilizaron para realizar este trabajo. También trabajamos en imágenes live field, que son unas cámaras que con una sola foto pues, te permiten obtener diferentes puntos de vista de la misma escena. Y esto es muy útil porque al tener diferentes puntos de vista de la misma escena te permite, por ejemplo, estimar la profundidad de los objetos, y con la combinación de los puntos de vista y la profundidad puedes hacer una reconstrucción 3D de la escena que observas. Entonces ese es el tipo de cámara, y este es el resultado, es la estimación de la profundidad, donde el gris más blanco significa que son objetos más próximos a la cara, a la cámara, y negro pues más en el background. Proyectos futuros, pues tenemos ahora un miembro del grupo que trabajará unos meses en Technicolor, que es otra empresa francesa, para el tratamiento de imágenes. Lo que va a hacer es utilizar técnicas de Deep Learning pues, para primero estimar la profundidad de las imágenes y sobre todo también pues, a partir de teniendo diferentes puntos de vista de la misma escena, interpolar y crear puntos de vista que no tenías. Entonces, completar la información y con esta información poder hacer reconstrucción de escenas 3D. Y luego otro miembro del grupo de investigación también trabajará a partir de ahora en la Universidad de Nueva York con gente que trabajó con Facebook para empezar a introducir las redes convolucionales en dominios no continuos. Es decir, las redes convolucionales se han utilizado básicamente en imágenes porque hay un dominio euclidiano. Entonces ahora la idea es introducir estas técnicas, ¿no? Para el caso de grafos, por lo tanto permitir el estudio de este tipo de redes convolucionales en social networks y también en superficies muy utilizadas en gráficos por ordenador. Y algunas propuestas por si alguien pues, quiere comprar alguna. ¿Me queda? 2 minutos. El vídeo dura... Esto es un trabajo de... no recuerdo Saña, ¿no? Me lo explico básicamente. Lo que hace este trabajo es recopilando datos de la ciudad de París y cogiendo imágenes y dividiendo la imagen en patches, acumulando datos, estudiando, además utilizando el hecho de que muchas de las imágenes tienen coordenadas GPS que te permiten localizar el lugar en el que fue tomada. Entonces se entrenan utilizando técnicas de learning y lo que hacen es identificar, dada una imagen, si esa imagen pertenece a París o no pertenece a París. Es un trabajo, bueno, el vídeo lo podéis encontrar, en un trabajo de EFROS. Entonces, básicamente, siguiendo estas ideas, cosas que podríamos hacer, primero es
pues teniendo una suficientemente larga base de datos de hoteles, poder aplicar estas técnicas para reconocer el tipo de hotel, su categoría, y en el caso de que los datos estén geolocalizados, pues también poder ubicar el hotel. Trabajar en restauración de imágenes introduciendo técnicas de learning, es decir, cosas que ya hemos hecho, pero mejorándolas con el learning, como la eliminación del ruido, la eliminación del blur, la imagen borroso, de manera automática, detectar anomalías en las imágenes, ese tipo de patrón que hacía que el learning detectara un templo como un avestruz, y técnicas de superresolución que también hemos trabajado, que es mejorar la resolución de las imágenes. A partir del trabajo que vamos a desarrollar en Technicolor, entonces reconstrucción 3D, por ejemplo, de la habitación de un hotel o de partes del hotel a partir de los puntos de vista de las fotografías que se tengan. Detectar de manera automática imágenes que no aportan información nueva al usuario, por ejemplo, una imagen en la que sale un lado de una cama y una lámpara, entonces no aporta información, descartarla de manera automática. Clasificar a partir de las imágenes, detectar y clasificar pues las facilities, no sé si tiene spa, si no tiene spa, si tiene... Sí. Y pues finalmente, pues utilizando también el trabajo que vamos a desarrollar en Nueva York, aplicar técnicas de convolutional networks a redes, entonces un poco estudiar a partir del usuario, de los datos que se tengan registrados del usuario, de su interacción con la página web o con las compras anteriores, identificar qué tipo de hoteles, qué tipo de servicios busca y de manera automática priorizar este tipo de imágenes sobre el resto. Yolanda nos explicará pues, las convolutional networks. Mi nombre es Yolanda, como ya lo han dicho, y bueno, básicamente la compenetración entre John y yo, aparte que la temática de la charla es la misma, es que él os ha dado una visión matemática, yo os daré una visión más ingenieril. ¿En qué usamos todas estas cosas? Y bueno, empezaré por una rápida presentación de... A ver si... Vale. ¿De dónde vengo? Básicamente para que entendáis un poco también qué es lo que os voy a contar. Pertenezco al grupo de sistemas Robótica y Visión, y en el nombre del grupo de investigación que pertenece al Departamento de Matemáticas, bueno, este nombre refleja un poco cuáles son nuestras líneas principales de investigación. Hacemos sistemas empotrados, distribuidos, críticos de tiempo real. Trabajamos también en robótica, aérea, submarina, terrestre, y la la V de visión, que, bueno, a la cual le dedicamos aquí un poco más de líneas de investigación, porque es en el que estoy yo y es un poco también de lo que os voy a hablar. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis un poco más detallado lo que hacemos. Si alguno tiene algún interés especial en alguna de las líneas, pues puede contactar con nosotros o visitar la página. Como las charlas de hoy, así el paraguas era la inteligencia artificial, bueno, pues aquí también podéis ver un poco... Ya no veis nada. Dentro de las líneas o de todo lo que toca la inteligencia artificial, he marcado un poco con estos círculos qué partes de la inteligencia artificial tocamos desde la investigación que hacemos en nuestro grupo. Bueno, entonces ya habiendo... A ver si yo me entiendo. Entonces, la charla, mi trocito de charla, está estructurada en 3 grandes bloques que realmente no son grandes. El primero y el último son pequeñitos, y el del medio, que son los resultados de investigación que hemos realizado, o 2 de los resultados que utilizan Deep Learning, pues ocupará la mayor parte. Es un reto en sí mismo estar aquí la última en el tiempo tan ajustado y intentando no pasarme que nos podamos ir a tiempo. Por lo tanto, intentaré cumplir. Y empezaré con la primera de las cuestiones que os quería plantear, que era que tuvierais un poco una perspectiva de qué está pasando hoy en día con la inteligencia artificial.
En el último informe de AI, del Artificial Intelligence Index, que se publicó a finales del año pasado, un report bastante interesante. He cogido dos gráficas. En esta se reflejan, como veis, las publicaciones de investigación a nivel mundial en todos los ámbitos. Perdonad, porque no entiendo esto muy bien. Bueno, en amarillo, es que no me funciona el tinte ahora. Vale, en amarillo serían de todos los ámbitos, y fijaos cuál es el crecimiento en los últimos años de las publicaciones a nivel de investigación en inteligencia artificial. Por tanto, esto ya justifica un poco que hayamos organizado este ciclo de conferencias en esta colaboración. Pero esto no sucede solo en investigación, sino que también sucede en las empresas. Las empresas, incluso su curva de crecimiento de empresas, de startups, que ahora mismo están desarrollando sistemas de inteligencia artificial, es cada vez mayor y con un crecimiento, pues, como podéis observar ahí. Por tanto, cada vez más investigadores, cada vez más empresas nos dedicamos a esto, y yo en esta parte pretendo explicaros un poco en qué consiste, y ya paso ya aquí a la harina del Deep Learning, en qué consiste o cuáles son los pasos que se siguen en la mayoría de algoritmos de aprendizaje profundo. Hay una primera parte, nada despreciable, que sería la del preprocesamiento de los datos. Ya hemos hablado de la gran cantidad de datos que tenemos y de lo difícil que es gestionarlos. Bueno, pues cuando queremos alimentar nuestra red de aprendizaje con estos datos, tenemos que dedicar un tiempo importante a organizarlos, controlar la dimensión de esos datos y ver cuáles son los datos que nos interesan. Una serie de operaciones que son importantes y que, bueno, tampoco entrar en detalle. Luego pasaríamos a la parte, bueno, entraré un poquito en detalle. Ya nos han, no, porque, claro, el tema de los datos es importante. Ya yo nos introducía un poco la gran diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado. En los ejemplos que os voy a poner utilizamos aprendizaje supervisado, es decir, significa que alimentamos nuestra red neuronal con, en este caso, imágenes, pero cualquier tipo de datos. Alimentamos nuestra red con las imágenes, pero además le decimos qué son esas imágenes. El ejemplo que os pongo aquí es, tenemos un conjunto de imágenes y queremos saber cuáles son perros y cuáles son gatos. Bueno, pues nuestra red, para que aprenda, le diremos: tienes esta imagen que es un perro, y esta que es un gato, y esta otra que es un perro, y esta otra que es un perro. Y así aprenderá a distinguir perros y gatos, y finalmente, cuando tengamos nuestro sistema entrenado, seremos capaces de distinguirlo. En uno no supervisado, lo que haríamos sería: tienes este conjunto de imágenes, dime qué son. Y tendría que hacer esos grupos, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Por tanto, para entrenar nuestras redes neuronales de aprendizaje supervisado, necesitamos etiquetar esos datos. Por eso aquí tenemos esta parte del dato más las etiquetas. Y cuando llegamos a la parte del aprendizaje, aquí tenemos también mucho trabajo que hacer. Necesitamos seleccionar qué tipo de arquitectura de red queremos, qué hiperparámetros vamos a considerar, cuáles vamos a fijar, cuáles serán nuestros modelos de aprendizaje, qué tipo de función de coste esta que compara lo que nos devuelve la red con lo que es en realidad y que nos sirve para ajustar estos parámetros de los que nos hablaba Margaret al principio de la tarde, los pesos, ¿vale? Pues todo esto se hace en la parte de learning, ¿vale? De aprendizaje y de entrenamiento. Parte de nuestros datos los dedicaremos para entrenar y parte para comprobar si la red está funcionando correctamente. Una vez que tenemos el modelo, que lo hemos entrenado correctamente, pues lo último que haremos será utilizar este modelo, cuyos parámetros ya serán fijos, los habremos aprendido, para, por ejemplo, clasificar datos nuevos en perros y gatos, ¿vale? Ahora voy a pasar a explicar muy rápidamente las bases de las redes convolucionales, las redes neuronales convolucionales, que son el estándar en procesamiento de imágenes, clasificación de imágenes o segmentación de objetos en una imagen. La convolución es una operación básica, una operación básica entre matrices, y en concreto, como las imágenes las podemos representar como matrices, básicamente lo que vamos a hacer es que esto que tenemos aquí sería nuestra imagen con sus píxeles.
y la operación que vamos a hacer es una convolución con un filtro de convolución de una dimensión, la que sea, 3×3, 4×4, 5×5, la que elijamos. Cada vez que nosotros hagamos esta operación, que consiste en multiplicar elemento a elemento de esta matriz, que es el filtro, por cada uno de los píxeles de nuestra imagen, obtendremos esos productos, los sumaremos, haremos la suma de los productos y obtendremos un valor, ¿vale? Este valor de aquí. Este valor de aquí es un escalar. Y si recordáis la ecuación que nos enseñaba Margaret al principio de la tarde, de cuando sumaba los pesos, la función de preactivación que sumaba los pesos de cada uno de los parámetros, luego había una función de activación. Bueno, cuando trabajamos con imágenes, estos pesos que se ajustan no son pesos, sino que son los filtros, ¿vale? Los filtros que utilizamos aquí. ¿Por qué lo hacemos así? Porque cuando trabajamos con imágenes, las imágenes son tan grandes que no podemos hacer una red en la que conectemos todos nuestros datos de entrada con las neuronas, porque la dimensión es enorme. Por tanto, lo que hacemos es esto. Hacemos esta operación de convolución y a partir de aquí obtenemos una nueva matriz, que no quiero llamarla imagen porque en realidad va a ser un mapa de características. Esto lo hacemos con, al principio de la tarde nos decíamos que teníamos muchos pesos, pues aquí tenemos que ajustar, pues aquí tenemos muchas matrices, muchos filtros de convolución que tendremos que aprender. Lo que aprenden las redes convolucionales son estos filtros que están aquí. Y a partir de cada una de estas operaciones de convolución obtenemos los distintos mapas de características. Esta es la operación básica de una red neuronal convolucional. A partir de aquí tenemos nuestra función de activación, que pueden ser muy diferentes, y obtenemos una función de salida. Como la dimensión de las imágenes es grande, la otra capa que siempre se utiliza en una red convolucional es la de reducir la dimensión de nuestro tamaño de imagen. En este caso, de reducir la dimensión de los mapas de características. Esta operación es un pooling, que bueno, también hay muchas operaciones, pero la comúnmente usada es un max pooling, que se queda con el máximo de una región de nuestros mapas o de nuestra imagen, da igual, obtenemos lo más pequeño. Cogemos una ventana de 3×3 y nos quedamos con el máximo y eso lo ponemos en nuestra siguiente capa. Bueno, pues con eso tenemos ya una red neuronal convolucional capaz de clasificar imágenes. Esto ya sería una red profunda, porque pensad que cada una de estas capas es el resultado de operaciones de convolución, que reducimos tamaño, que volvemos a convolucionar, que volvemos a reducir, hasta llegar a una dimensión tal que sí que podemos hacer esa conexión neuronal. Y ahí sí que tenemos una fully connected, lo que llamamos una completamente conectada, una red completamente conectada. Y eso sí que ya nos sirve para, por ejemplo, clasificar imágenes. Aquí podéis ver de manera visual lo que os acabo de decir. Si tuviésemos una imagen, que fuese este coche, hiciésemos la primera convolución, una vez con los filtros, con unos valores aleatorios al principio y que luego se van aprendiendo, el resultado de esas operaciones serían este tipo de imágenes, llamémoslas, ¿vale? En donde podéis ver que lo que tenemos son características de bajo nivel, bordes, horizontales, verticales. La siguiente capa de convolución obtiene ya características del tipo contornos, esquinas, combinaciones de las anteriores. La siguiente capa de convolución, es decir, a medida que vamos haciendo operaciones y capas de convolución, vamos combinando las características anteriores y ya aquí tenemos formas, objetos, la rueda, el foco. Es decir, cada vez que vamos avanzando en las operaciones tenemos características de más alto nivel. Esto es importante, y volveremos sobre ello más adelante. Entonces, como os decía, estas redes sirven de una manera muy básica para clasificar imágenes. Llegamos a esta fully connected al final y decimos esto es un gato, esto es un perro. Pero este tipo de redes han ido evolucionando y ahora somos capaces de hacer pues, otras cosas más complejas, como no solo sé que es un gato, sino que además sé dónde está ese gato. Clasifico y además localizo.
Si hay además otras cosas, también puedo ser capaz de detectar distintos objetos y saber dónde están. Y al final de todo tenéis prácticamente lo que podría ser lo más complejo, que es detectar lo que llamamos segmentación, que es saber dónde está el objeto y qué objeto es, pero ajustar el contorno al objeto. El primero de los ejemplos que os voy a mostrar, perdón, que me confundo de fecha, es una segmentación de Posidonia oceanica, que es el ejemplo en el que hemos colaborado con el grupo de Joan. Esto forma parte, la tarea de segmentación forma parte de un proyecto más general, que uno de los objetivos del proyecto es conseguir un mapa de cobertura del fondo marino de dónde hay y dónde no hay Posidonia. Básicamente el objetivo es este, es decir, tenemos esta imagen y sobre esta imagen, yo no sé si podéis distinguir un poco, pero aquí está marcado en verde la zona que tiene Posidonia. O sea, esta zona más oscura, que veo que la resolución no es muy buena, pero este es el objetivo. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar necesitamos los datos. Básicamente lo que hacemos es que tenemos un submarino, porque como también hacemos robótica, pues tenemos esa ventaja y nos vamos con el submarino por el mar y vamos tomando imágenes. Tenemos secuencias de vídeo de estas imágenes, aquí tenéis algunos ejemplos, ¿vale?, que podéis ver, y lo que hacemos es, en primer lugar, tenemos el robot geolocalizado y generamos un mapa, haciendo un mosaico es decir, con la secuencia de vídeo, cogemos las imágenes y generamos un mapa del fondo del mar. Sobre ese mapa lo que queremos es distinguir dónde hay y dónde no hay Posidonia. Para ello lo que hacemos es trabajar con cada uno de los fotogramas. Y vuelvo al esquema que os enseñaba antes. Primero tenemos que trabajar con los datos de entrada, que lo primero que hacemos es etiquetarlos, porque estamos en aprendizaje supervisado. Lo blanco, zona en la que hay Posidonia, lo negro, zona en la que no hay. Este etiquetado de datos se hace manual. Bueno, he tenido diferentes imágenes, ¿vale?, de diferentes entornos donde habíamos tomado las imágenes. Si solo tenemos dos clases es fácil, blanco y negro, una cosa es una clase y otra cosa es otra, y esto se puede extrapolar a Posidonia y fondo de mar y como cualquier otra cosa que se os pueda imaginar. No sé si insisto, no se distingue bien por los colores, pero si tuviésemos más clases necesitaríamos más colores, y por eso la entrada a nuestra red es en este caso roja y fucsia, pero bueno, podría ser cualquier otra cosa. Estos son los datos que metemos en el entrenamiento, y ahora os voy a explicar qué red estamos utilizando para entrenar este modelo. Nos basamos en la red VGG, es una red que desarrollaron en la Universidad de Oxford, que se hizo pública en el año 2014 y que tiene esta estructura. Ya no es una única red neuronal convolucional, que si os recordáis llegaba hasta aquí y a partir de aquí clasificábamos, era gato o perro, pero ahora lo que vamos a usar es estas características, las vamos a utilizar para deconvolucionar, es decir, recuperar el tamaño que teníamos antes, pero a la vez que recuperamos ese tamaño, a la vez que estamos haciendo de nuevo convoluciones y de nuevo recuperando el tamaño original, al final acabamos en una imagen en donde distinguimos lo que hay y ajustamos el contorno al objeto. Esto sería la estructura general de este tipo de arquitecturas. Nosotros utilizamos una red parecida a esta, pero que aquí no tiene tantas capas de convolución, sino que únicamente tiene 3. En esta primera parte utilizamos una red convolucional profunda, porque nos basamos en la que os decía, la VGG 16, que es esto, o sea, dos capas de convolución, un pooling, convolución, pooling, diferentes tamaños. No usamos la 16, usamos 13 porque llegamos hasta aquí. Y luego cuando acabamos pues recuperamos el tamaño original. No voy a entrar en detalles, pero sí que os voy a contar, bueno, esto es la manera en la que recuperaríamos el tamaño original, es una convolución transpuesta, pero yo creo que no es objeto. Pero sí que me gustaría explicaros un poco los efectos que tiene, en qué momento y a partir de qué datos hacemos la deconvolución, ¿vale? Cuando volvemos hacia atrás.
Este es el esquema principal, sería nuestra red neuronal convolucional para obtener las características. Y aquí, bueno, lo veis un poquito más esquemático, es decir, esto sería la imagen original, convolucionamos, reducimos resolución, convolucionamos, reducimos, convolucionamos, reducimos, llegamos a las características, ¿vale? Cuando estamos aquí, podemos hacer el upsampling desde aquí, ¿vale? El problema que tiene esto es que, no sé si recordáis, si no os lo recuerdo, que cuanto más al principio estamos, es decir, estas convoluciones de aquí nos dan este tipo de características, pero cuanto más al final estamos, las características que tenemos son de más alto nivel. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si nosotros hacemos el upsampling justo desde aquí, lo que tendremos será esto. Es decir, aquí tenemos un ejemplo de una imagen original, aquí esto sería el Grand Cru, lo que sería la imagen etiquetada, una imagen original de ciclistas con sus bicicletas, ¿vale? Si hacemos el upsampling desde aquí, lo que sería aquí el Fully Connected Network de 32, tenemos este resultado. ¿Por qué? Porque las características que estamos cogiendo son de alto nivel. Es la rueda, mientras que si nos vamos hacia atrás y lo cogemos más atrás, con una serie de operaciones aquí que, insisto, no entro en detalle, entonces vamos obteniendo cada vez un resultado más ajustado al objeto. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo las características de bordes que se nos ajustan, ¿vale? Utilizando esta red y ajustando los parámetros y los datos a nuestras necesidades, pero esta arquitectura de red, obtenemos estos resultados. Es decir, obtenemos un modelo al cual le metemos nuestras imágenes de los fondos marinos y obtenemos este resultado. Aquí, si os fijáis, es un resultado en escala de grises porque se representan probabilidades. Lo que está en blanco es lo que tiene una probabilidad más alta de ser posidónea, gris un poco menos y negro pues menos. Vale, a esto le aplicamos un umbral para seleccionar lo que sí y lo que no es, y esto sería el resultado final sobre el fondo. Esta sería la diferencia entre lo que nosotros obtenemos y los datos etiquetados a mano. ¿Vale? Es importante decir que los datos han sido etiquetados manualmente, porque cuando hacemos la evaluación, fijaos, aquí os presento la evaluación de los resultados que tenemos, de la precisión de nuestro método, y si os fijáis, todos los errores que están aquí en verde y en amarillo, los falsos positivos y los negativos, es decir, lo que ha etiquetado de más y lo que ha etiquetado de menos, o sea, lo que ha sido, lo que era alga y, ¿no?, lo que hemos cruzado, ¿vale? O sea, esto sería fondo etiquetado como fondo y esto sería alga etiquetado como alga, y estos son los que han estado mal. Pero si os fijáis, están principalmente en los bordes, es decir, es ahí donde hay esa flexibilidad dependiendo de cómo se etiqueta manualmente y de cómo luego se establece el umbral, pues tenemos estos resultados. Bueno, esto además estamos ahora mismo ejecutando en tiempo real a 10 frames por segundo, no el entrenamiento evidentemente, sino el modelo, ¿vale? Y aquí tengo un vídeo que, bueno, nada, es para que lo veáis durante 2 segundos, pero al menos que veáis que sí que funciona en tiempo real y va clasificando y generando el resultado. Este es el primero de los ejemplos que os quería enseñar, y el segundo, en 2 minutos. No. Y el segundo, que no sé si me vais a entender de lo rápido que voy a hablar, y el segundo tiene que ver con neurociencia. Es una red mucho más profunda que os acabo de presentar. Los datos nos da el Centro de Tecnología Biomédica porque forma parte de un proyecto mucho más grande a nivel europeo. Esto es una imagen de una neurona de ratón, de la cual nosotros lo que queremos hacer es segmentar, en este caso es identificar la posición de las espinas dendríticas, ¿vale? Las neuronas tienen dendritas, que es esto de aquí, y esto tiene unas espinas que yo no sé si lo conseguís ver, ¿vale?, que aquí están marcadas en rojo. Queremos hacer esto de manera automática. Para eso lo que hacemos es, como ahora ya sabéis muchísimo, estas son el tipo de imágenes que manejamos, como ahora ya sabéis muchísimo de convolucionales, puede ir súper rápido. Etiquetamos los datos también manualmente. En este caso los metemos en formato de texto y esta es la red que utilizamos. Esta red es una red muy peculiar porque lo que hace es
tiene aquí la imagen. Primero, usamos una red convolucional profunda, y profunda significa esto, ¿vale? Cada cuadradito de aquí es una convolución, cada cuadradito naranjito, ¿vale? Aquí tenemos 10 de estas, es decir, esta, como veis aquí, es la compressed view. La red es esto de aquí arriba, ¿vale? Profunda, no que la otra, ¿no? Y además esta red tiene una característica, es una arquitectura estándar que desarrolló Google, ¿vale? Estas cosas las suelen desarrollar los que tienen máquinas para poder hacerlo. Y tiene dos peculiaridades, una que es que trabaja en paralelo las convolucionales y otra es que además suma aquí, esto es residual, que hace que entrene mucho más rápido, ¿vale? Esta red es esta de aquí. A partir de aquí tenemos los mapas de características y de estos mapas, con estos mapas hacemos dos cosas. Por un lado, seleccionamos regiones de interés, donde creemos que puede haber objetos de interés y a la vez volvemos a entrenar para dentro de esas regiones de interés encontrar el objeto que nosotros buscamos. En nuestro caso es como antes, una sola clase, las espinas, pero pueden ser muchas diferentes, ¿vale? Perdón que me estoy yendo para atrás. Así se entrena. Y estos son los resultados, ¿vale? Imagen original, y aquí como veis tenemos identificadas, aquí mejor, ¿no?, las espinas con la bounding box, ¿vale?, el cuadradito que las identifica. Bueno, hasta ahora hemos hecho esto y nuestro siguiente objetivo es hacer esto mismo pero en 3D, ¿vale? Hacer una segmentación tridimensional, porque en realidad nosotros lo que tenemos es yo cómo puedo, no, es que no sé cómo se hace. Bueno, en realidad nosotros tenemos datos tridimensionales, por tanto podríamos extender esta investigación a una segmentación 3D, ¿vale? Y la última parte de la presentación, que es la parte de los últimos, los trend topics del momento, creo que esto no lo tenéis que perder. Vale, de todo lo que ahora mismo se está publicando, he elegido dos. Uno son los adversarial examples, que ya Joan nos ha hablado de ellos, pero yo aquí los giro un poco, porque realmente es cierto que las redes se pueden confundir porque hay ruido en la imagen, pero lo que es mucho peor es que alguien quiera confundir a nuestra red para que se equivoque. Y esto es realmente importante cuando, por ejemplo, tenemos coches autónomos y queremos que en vez de ver un stop vea otra cosa, o que se confunda en lo que está detectando, ¿vale? Los señales. Entonces, se está trabajando mucho en seguridad con lo que son lo que se llaman adversarial examples. Aquí tenéis otro, diferente al que os he enseñado él, y es que esto que es una imagen de un oso panda, si le metemos un ruido que somos completamente incapaces de percibir, esta imagen tiene este ruido, ¿vale? Y hace que nuestra red, en vez de identificar un oso panda, identifique un gibón. Que he puesto una imagen de gibón por si alguno no sabía lo que era, ¿vale? Entonces, se pueden llegar a confundir tanto, por tanto tenemos que tener esto muy en cuenta. Y hay muchísima investigación que se está haciendo aquí, sobre todo en seguridad. Y lo otro que os voy a enseñar son los generative models. Y también quería enseñaros esto porque hasta ahora hemos hablado de redes de aprendizaje supervisado, pero estas es no supervisado. Y estas son de especial interés y además con múltiples aplicaciones. Como su nombre indica, son modelos que generan cosas. Entonces, en este caso, las redes, ¿qué hacen? Les enseñamos, por ejemplo, imágenes de animales o de imágenes de nuestro entorno y de nuestra vida. Estos modelos son capaces de, a partir de las imágenes que les enseñamos, que serían estas de aquí, partimos de la nada absoluta y van generando distribuciones, bueno, esto es en términos matemáticos, bueno, serían distribuciones, pero bueno, van generando, pongámoslo en temas de imágenes. Se evalúa la diferencia que hay entre ellas y a raíz de esa función de coste ajustamos los parámetros de nuestro modelo generativo, o sea, de nuestra red de nuestro generative model, para generar cada vez imágenes que se parezcan más a la realidad. Esto se puede hacer de muchas maneras y una de ellas es a través de lo que se llama Generative
adversarial, y volvemos a la misma palabra que antes nos daba problemas, pero que ahora nos resuelve la vida, models, ¿vale? Las famosas ya GAN. Y básicamente aquí tenemos dos redes, la que genera las imágenes a partir de la nada y un discriminador. Es como el que está produciendo o el que está usando billetes falsos y la policía que quiere detectar cuál es falso. Pero es que cuanto más interactúan, más aprende a generar billetes que cada vez se distinguen menos de la realidad, porque le está avisando de que ese es falso. Y cada vez que le avisa de que hay un falso, corrige. Y cada vez lo que tiene es mejor. Y ya con esto acabo, que ya es para que disfrutéis. Esto es un Generative Model que está aprendiendo de la nada, insisto, de la nada, con este método de corrígeme porque esto es falso y entonces me vuelvo a generar imágenes, y esto sí que voy a tener que poder ponerlo, generar imágenes de gatos. ¿Vale? Está aprendiendo, ahora mismo está aprendiendo. Son muy cortitos los vídeos, ¿eh? Pero poco a poco aprende. Aplicaciones de esto múltiples. Por ejemplo, a partir de una imagen generar texto para personas invidentes. Al revés, a partir de un texto generar una imagen. Asistentes de dibujo, asistentes a diseño de interiores, a diseño de edificios, a cualquier cosa, porque se inventan. Feynman decía, lo que no controlamos, o sea, no podemos crear lo que no entendemos. Esto era esto. No podemos crearlo. Entonces, bueno, esto está ya al final. Y el último y más impactante desde mi punto de vista es la última publicación que ha hecho NVIDIA en Generative Models sobre creación de caras, ¿vale? De caras humanas. Es una publicación que acaban de sacar este mes pasado, que pretenden publicarla en el siguiente congreso del ICLR 2018, pero están tan seguros de lo que han hecho que ya lo tienen publicado en su página diciendo under revision. Pero vamos, os lo voy a enseñar porque creo que merece la pena ver de lo que podemos llegar a tener con esto, ¿vale? Perdonad. Vale, estas son caras reales, o sea, son fotos de personas reales. Os avisaré cuando empiece ¿vale? Estas son reales, de donde vamos a aprender. Estas ya no son reales. Fijaos en la oreja de ¿vale? Fijaos, estas ya no son reales. Estas son las que genera nuestro modelo a partir de lo que ha aprendido. Ninguna de estas. Esto es mientras aprende. Fijaos los días que entrenan los de NVIDIA, como para hacerlo aquí en el laboratorio. Y este es el resultado. Y así, mientras estáis todos palmaditos, pues podéis ir haciendo preguntas.